si aparece algo con lo que reaccionar, pues vamos a reaccionar. Hay muchas dermatitis o algunas dermatitis que se llaman neurodermatitis, que son respuestas derivadas del nivel de cortisol alto y de cómo al agrietarse y escamarse la piel y comenzar a secarse mucho por la subida de cortisol, nos encontramos con que es muy fácil que se acumulen determinados parásitos, microbios, a los que después va a haber una reacción. ¿Bien? Entonces, cada vez que suben las hormonas de estrés, pues producimos la reactividad en piel, en este sentido, porque normalmente nos encontramos algo con lo que reaccionar. Y luego hay también procesos de citrulinación de filagrina, que es una proteína que se encuentra en los tejidos de la piel y vías respiratorias altas, etcétera, principalmente, y que si se citrulina también vamos a producir dermatitis de este tipo que llaman atópico, que es como decir, no tengo ni idea de por qué se está produciendo. Vamos, más o menos. Entonces, bueno, lo que quiero que veáis es que hay que tener como motivos para poder ir metiendo ahí estos factores. Estamos solo hablando, estamos comentando. Yo es la primera vez que leo este caso, así que estamos deduciendo, nada más. Vale, entonces, es muy común que en personas que llevan un nivel de estrés alto, que dura más de 6 meses, y que la persona tiene un estado anímico en el que siente que a pesar de lo complicado de la situación lo voy llevando más o menos bien. Esto es como clave, porque en un porcentaje muy muy alto de los pacientes con dermatitis atópica se da esta situación de estrés, con frustración, con impotencia, con una presión fuerte emocional, que lo llevamos bien porque somos resolutivos y que a los 6 meses o el año aparece una dermatitis que nos caemos para atrás. ¿Bien? Entonces esto es como muy típico, pero la dermatitis no aparece como un estrés agudo puntual. Aparece posteriormente en una situación de estrés agudo, es verdad, pero ya hemos tenido que tener algún episodio anteriormente. ¿Bien? Evidentemente, al mencionar lo de la ruta TH17, los que habéis estudiado el seminario de inmunidad, ya hablamos de estos tratamientos que se hacen en esta ruta. Entonces, bueno, pues son muy efectivos normalmente y no hay ningún problema y la cosa va resolviendo. Así que os invito a que lo vayáis haciendo dentro de la particularidad de cada uno. Como si no sabemos qué hacer, pues activamos ruta en TH17 de resolución a través de la acupuntura y lo resolvemos. ¿Bien? Por otro lado, no se relaciona con los hijos ni con las hijas. Y resulta que murió su madre. No sé si tiene pareja ahora mismo. A ver, parece que no nos lo ha dicho. Y lo que sí debe estar viviendo esta persona, a pesar de que tenga su soberbia y su carácter, que probablemente lo tendrá, es soledad. ¿Bien? La soledad es un factor determinante en cómo se activa justo esta hipersensibilidad reactiva inmunitaria en la piel, en las mucosas. Resumo mucho. También deciros que acá un servidor acaba de publicar un artículo en relación a la soledad, justo en nuestra web, la del Grupo 21, fundaciongrupo21.com. Entonces, aparecerá público dentro de un par de meses. Ahora estará un par de meses solo accesible para las personas que son Patreon, los que colaboran, los que son socios del Grupo 21. Bien, entonces en un par de meses lo tendrá todo el mundo. Y ahí explicamos muy bien todas estas vivencias de soledad y cómo va reaccionando la inmunidad al respecto. Entonces, fijaos, ocurre algo aquí, os resumo. Cuando el ser humano se ha sentido solo alguna vez, esto tiene una impronta genética y evolutiva muy fuerte, porque antiguamente, la prehistoria, cuando nos desterraban, nos exiliaban, nos echaban de la tribu, por decirlo así, pues lo principal por lo que moríamos era por infecciones, no por un depredador, que podría ser, pues a veces nos picaba algún bicho y nos íbamos para el otro barrio, etcétera, etcétera, pero muy, muy comúnmente por comer cosas en mal estado, beber agua en mal estado, etcétera, etcétera, y nos moríamos por infecciones. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre en inmunidad? Que cuando nosotros hemos estado solos, aislados, sin mucho contacto con personas, la inmunidad depende principalmente de preservarnos de invasión de bacterias, ¿bien? Que son las que entran con alimento y demás, pero no de virus. ¿Bien?
¿Por qué de virus no? Pues de virus no, porque los virus se transmiten en sociedad, de un ser vivo a otro ser vivo. Si estamos solos, no nos podemos contagiar. Creo que ahora todo el planeta esto lo sabe muy bien, debido a la pandemia que ha habido recientemente y que sigue habiendo en oleadas del SARS-CoV-2, del COVID-19. ¿Bien? Entonces, bueno, pues como no hay contacto, la inmunidad, que normalmente es reactiva en la detección de virus, la intracelular, pues no funciona, no se necesita y se deriva toda la actividad justo hacia las mucosas para impedir entrada de patógenos ligados a bacterias principalmente y otro tipo de microbios, ¿bien? Parásitos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mismo sentimiento de soledad ya activa una respuesta de estrés y activa la inmunidad en esta ruta TH2 hacia mucosa y TH17 para prevenir las posibles infecciones. Con lo que aquí se nos suma a otro factor de riesgo importante. Las personas que viven esa situación emocional que hemos mencionado antes, entre 6 meses y un año, en el que llevo una presión emocional importante, pero lo llevo bien. Pero lo llevas bien solo o lo llevas bien sola, no te das cuenta. Probablemente de fondo la persona se siente sola, aunque esté rodeada de personas, o siente que no puede expresarse como siente que debería expresarse, o está conteniendo algunas emociones por no hacer daño a otras personas, o ha descubierto que no lo entienden y no empatizan suficientemente bien con ella. Y además le demuestran que no la entienden, con lo que todavía se aísla más. ¿Bien? Entonces va apareciendo ese sentimiento que nos va haciendo bastante la puñeta. Esto es dependiente, para diluirlo, de una hormona que se llama oxitocina, y esto, entre otras cosas, es dependiente básicamente de 3 resonadores, que los menciono, como son 17 de Renmai, 7 de corazón en canal y el 8 de riñón. ¿Bien? Si la sensación de soledad es muy fuerte, el 8 de riñón lo transficcionaremos hacia el 9 de riñón, ¿bien? Con una aguja larga, y unimos los 2 resonadores. ¿Ok? Ya cada uno sabrá cómo se llaman y por qué. Y si no sabéis por qué, pues os prometo que os lo explico otro día, porque esto nos desviará demasiado. Entonces, esto es como muy básico para tratar esos problemas de soledad. Muy sencillito, muy elegante y que podemos incorporar en un montón de tratamientos, como podéis intuir. ¿Bien? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, ya tenemos que será interesante la activación en ruta TH17 para este tipo de dermatitis. Bien. ¿Qué es básico en esto? Que es inmunidad innata, con lo que es dependiente de los puntos Yuan, esto es importante, sobre todo muy importante el 4 intestino grueso, que es dependiente del Yanoe y que es dependiente de la actividad propia del San Chao. Bien, entonces ahí tenemos el 5 de San Chao en Yanoe, que combina los dos, pero a lo mejor necesitamos combinar algún otro resonador. Por otro lado, necesitamos mejorar la respuesta en la que se integra la secreción de jugos biliares y la respuesta de la microbiota, con lo que aquí el 34 y el 12, 34 de vesícula biliar y 12 Renmai también son bastante importantes. Bien, entonces pues casi lo tenemos. Con esto la dermatitis empieza a mejorar. ¿Empieza a mejorar inmediatamente? Depende de la persona. Y depende de la persona, depende también de otros factores en los que, si la inmunidad tiene la capacidad y tiene los elementos necesarios para poder desinflamar. ¿Qué elementos son? Pues omega 3, vitamina D3, vitamina B12, algunas cosas que necesitamos para vitamina C, algunas cosas que necesitamos para la efectividad de lo que es la inmunidad. ¿Bien? El zinc, algunas cosillas que deberemos comprobar en analítica si están correctas o no, porque si no se tendrán que suplementar. Ya sabemos que la persona no tiene mucho dinero, pero también quiere estar bien. Se ha estado tratando durante 5 meses, pues le podemos incorporar eso. Y dentro de, como no se habla con nadie, pues evidentemente estará más apurada. Aquí es importante, insisto, ese factor emocional para tener en cuenta. ¿Bien?
que haya aparecido la sintomatología en la zona del periné y en la zona de los tobillos. Nos lleva a pensar que algo debe estar pasando en la función renal. Como es una persona grande, mayor, aquí tenemos que cuidar la suministración de vitamina D para no dañar al riñón, que la tiene que activar, y tendremos que jugar muy bien en qué dosificación para ayudarnos con la vitamina D también. También debería tomar el sol y salir un poquito más. ¿Bien? Y digo esto porque es muy fácil que aparezcan manifestaciones de alteración inflamatoria. Si es en mucosa es por la ruta que se está llevando, pero si fuera a nivel de respuesta de neutrófilo y monocito en sangre, produciría inflamación en el tendón de Aquiles o produciría otro tipo de patologías ya en los pies, con lo que nos indica que probablemente la función renal está alterada porque hay una reactividad a pequeños cristalitos que se van acumulando por gravedad en la parte baja del cuerpo. A veces son de ácido úrico, a veces son de otras cosas. Entonces, tenemos la inmunidad innata que normalmente reacciona intentando eliminarlos y la manera que tiene de hacerlo es inflamando. Entonces, bueno, pues aquí nos lleva a pensar que podría estar pasando algo así, con lo que también sería algo a tener en cuenta para tratar. Vale. Creo que todos podemos ver que la parte prioritaria del tratamiento es calmar su estado de estrés. Bien. A veces calmar el estado de estrés empieza porque sienta la persona que no le genera más estrés la necesidad de inmediatez de recuperarse porque no puede pagar las sesiones. Bien. Entonces, pues si la persona no puede permitírselo, no vamos a juzgar por qué puede o no puede, punto, pues ya está. Pues si no puede, me pagas una sesión sí y una sesión no. Y con eso que te ahorras de una de las sesiones, te puedes comprar los suplementos. En un mes ya te has comprado uno de los botecitos y en otro mes te has comprado otro. Bien. Y si aún así no puedes, pues me pagas una y no te cobro 3 en el mes y te compras toda la suplementación y en el otro mes pues ya una sí y otra no. Esto en una persona mayor ya hace que por lo menos sienta que alguien la escucha. No tengo dinero. ¿Bien? Alguien me escucha y me entiende. No solo me escucha y me oye, sino que me entiende y está poniendo remedio. Esto ya produce un cambio en la confianza con nosotros. Ya ganaremos el dinero con otro paciente, no pasa nada, en el sentido de que ya vienen más pacientes. No nos va a preocupar ahora si un paciente nos paga o no nos paga, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues podemos hacerlo sin ningún problema y entra dentro del mismo tratamiento con la persona. En esto, una persona de 74 años necesita contarnos su vida seguro. Y lo que no necesita es sentirse juzgada, seguro también. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se le cuenta y se le dice. No podemos decirle, pues es ley de vida, no podemos decirle, pues mira no sé qué, no podemos decirle esto no va a ayudar a la persona. Bien, hay que escuchar y hay que rescatar el sentido del silencio. No el silencio incómodo, sino el sentido del silencio en la escucha. Te estoy escuchando y te estoy escuchando con mis oídos, con mis ojos, con mi piel, con mi corazón, con todo. Estoy degustando el momento también porque quiero entenderte para poder darte una respuesta. De tal manera que en ese entenderte empiezo a poder responsabilizarme de mi posición como terapeuta. Y no espero un milagro cuando hago la acupuntura, como nos pasa a veces. ¿Bien? Entonces, no. Me responsabilizo, te escucho con todo mi ser. Te escucho el tiempo que haga falta. Bien, tengo una sesión, tengo otro paciente detrás, vale, pues ya lo voy ajustando, pero a veces toca hablar y a veces toca retardar la sesión y no importa. Al final, la persona ya no tiene que contarnos más cosas. Y de camino ha podido sentir esa calma, esa paz que empieza a sentir cuando viene a la sesión con nosotros. No por lo que le hacemos con la acupuntura, sino por nosotros mismos, por nuestra actitud, por nuestro cariño, por nuestra escucha, porque no la juzgamos. ¿Bien? Juzgarla, en el momento en que decimos una palabra en la que se siente juzgada, es lo mismo que ha vivido toda la vida. Lo mismo por lo que los hijos no están con ella. Lo mismo por lo que a lo mejor no tiene el mayor número de amigos o amigas del mundo. ¿Bien? Lo mismo por lo que siente esta soledad. Lo mismo por lo que aparece un estrés
que altera la fisiología para que pueda aparecer una dermatitis. Entonces, aquí, por ejemplo, la base